Podemos decir que la segunda recesión económica, que comenzó en 2007, ha terminado. El cambio de tendencia se produce en 2013 y se aprecia claramente en el comportamiento de los indicadores más significativos de nuestra economía. Ángel Laborda, director de Coyuntura y Estadística de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro, columnista semanal en el periódico El País, hizo un pormenorizado recorrido por los principales indicadores y por las tendencias que su comportamiento está mostrando en la tercera tertulia café de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, que se celebró el pasado miércoles 12 de febrero en la facultad, en la Sala Sáez Torrecilla. Tertulia que pueden ver completa en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Se los recomiendo porque es verdaderamente ilustrativo y, sobre todo para los estudiantes de Economía, asistir a una clase práctica de cómo interpretar estos gráficos de la mano de uno de los analistas más destacados. Y dicho esto, que me he extendido mucho, ya le damos la bienvenida a nuestro programa a Ángel Laborda, con quien queremos hoy volver a hablar de la economía española hoy. Gracias, Ángel Laborda. Muchas gracias. Si le parece, dejamos para el final de la entrevista uno de los temas más interesantes, quizás, que es cómo ve usted que se está comportando en estos momentos con los indicadores del último trimestre de 2013 la economía española. Vamos a hablar de 2013 en conjunto. Diagnóstico y principales datos que reflejan ese cambio de tendencia positivo en 2013. Sí, en principio, cuando tomamos el año en un conjunto y vemos pues cuánto ha caído el PIB o el empleo, da una primera impresión de que ha sido un año otra vez muy malo, uno de los años malos desde que empezó la crisis, que no ha sido un año muy diferente en cuanto a tasas de caída del PIB, como digo, o del empleo, de otros indicadores, de otras variables. Por ejemplo, el PIB, al final el PIB habrá caído un 1,2%, el año 2012 cayó un 1,6%, la diferencia de 4 décimas no es muy importante, ¿no? Ahora bien, si vemos el perfil trimestral o a lo largo del año del 2012 y 2013, nos damos cuenta que son dos años completamente diferentes, ¿no? El año 2012 la economía fue a peor, es decir, empezó el primer trimestre con caídas del PIB, pero estas caídas fueron a más y acabaron el último trimestre del 2012 pues con una caída del PIB de las mayores que se han producido en todo el periodo de crisis, ¿no? Sin embargo, si vemos el perfil del 2013, vemos que es completamente diferente. Ya el primer trimestre el PIB siguió cayendo, pero su caída ya fue notablemente inferior al anterior, continuó así en el segundo, y ya en el tercero, adelantándose incluso algo respecto a las previsiones que teníamos, pues estas previsiones fijaban más o menos hacia final de año, en el cuarto trimestre, el momento en el cual la recesión podía tocar fondo y el PIB podía empezar modestamente a recuperarse, pero no, lo hizo un trimestre antes, y ya en el tercero pues vimos una modesta, una décima, sí, no es muy significativa, pero el caso es que el cambio de signo es lo más importante, una modesta crecimiento del PIB, que luego se ha consolidado, según los datos de avance que nos proporcionó ya hace unos días el INE, en el cuarto trimestre, ¿no? Si miramos el empleo, pues lo mismo, como digo, y así todas las variables, ¿no? Entonces, aparentemente, en conjunto, los dos años no son muy diferentes, pero si vemos la evolución a lo largo de los mismos son completamente diferentes. El uno de más a menos y el otro de menos a más, ¿no? Lo cual, por cierto, y aunque no hablemos ahora de las perspectivas de 2014, sí que deja la economía en una situación, al final del 2013, perfectamente para que a lo largo de 2014 ya podamos ver de forma más clara este inicio de la recuperación, ¿no? Este perfil, este comportamiento a lo largo del año del 2013 era más o menos lo que teníamos previsto la mayoría de los analistas, ¿no? en nuestras previsiones, ¿no? La sorpresa, un poco la sorpresa entre comillas, ¿no? Ha podido ser, pues eso, como decía antes, que se ha adelantado el momento de que la recesión ha tocado fondo y que se inició la recuperación, y luego pues que lo ha hecho con algo más de fuerza de la que esperábamos, ¿no? Por eso el año al final, en cuanto a crecimiento del PIB, por tomar el indicador sintético y más importante, ¿no?, de la economía, la renta nacional, el PIB,
que al final ha caído 1,2, ha sido una caída algo menor a la que esperábamos en torno a 1,5%. ¿A qué se debe esta desviación entre el resultado y las previsiones que teníamos? Ha habido algunos factores que explican esto. En primer lugar, que la política fiscal no ha sido lo restrictiva que pensábamos que iba a serlo, ¿no? Cuando hacíamos nuestras previsiones, el déficit público pensamos que se iba a reducir una cifra del orden del 7% del PIB con que acababa 2012 a una cifra del 5,6% que pensábamos que podía terminar el 2013, ¿no? Bueno, al final no sabemos todavía la cifra última, dentro de unos días la conoceremos, pero probablemente el déficit público se sitúe entre el 6,5% y el 7% del PIB, por tanto, un punto o más de un punto por encima de lo que habíamos asumido los analistas en nuestras previsiones, ¿no? Un punto largo de PIB multiplicado por los famosos multiplicadores elasticidades multiplicadores fiscales, efectivamente explica varias décimas de más o menos crecimiento, ¿no? Y esto para mí sería el principal argumento para explicar la diferencia entre previsiones y resultados, ¿no? El Pero turismo también nos hemos internacional. encontrado con un comportamiento del turismo excepcional, ¿no? El año 2013 ha sido un año buenísimo de nuevo para el turismo, sobre todo el turismo exterior, ¿no? Seguramente como consecuencia de problemas otra vez en el norte de África, en países que compiten con España en atraer turistas, bien, por las razones que sean, pero el caso es que ha habido una afluencia enorme de turismo y este es muy importante dado el peso que el turismo tiene en nuestra economía y el efecto arrastre y el potencial de creación de empleo que tiene este sector, ¿no? Serían básicamente un poco un primer flash, ¿no? de lo que ha sido el 2013 y, como digo, pues las causas que hay detrás de que el año ha sido algo mejor de lo que pensábamos, ¿no? Usted también analizó, Ángel Laborda, otros indicadores, por ejemplo, el comportamiento del sector exterior, que comenzó 2013 muy bien, parece que se ha debilitado a final de año. También habló de condiciones financieras, de que explica también en parte este cambio de tendencia, lo que es la dinámica del cambio de ciclo. Habló de indicadores de demanda, de oferta. Resúmanos esos indicadores y cuáles le parecen los más significativos para explicar este cambio de tendencia que nos está comentando. Sí, efectivamente. Antes me referí al tema de la política fiscal o al turismo como elementos que explicaban un poco la diferencia entre previsiones y resultados, ¿no? Pero algo más importante es decir, bueno, ¿y por qué se ha producido efectivamente ya el final de la recesión y se ha iniciado esta recuperación de la economía, ¿no? Y aquí es donde efectivamente pues tenemos que echar mano del análisis económico, sobre todo pues de la teoría de los ciclos, de la dinámica de los ciclos y la explicación fundamental la encontramos ahí, ¿no? Vamos a ver, la economía, desde que se inicia la crisis, ha llevado a cabo, y digo la economía en general, no estoy hablando ahora solo del gobierno, estoy hablando de todos los agentes económicos, sobre todo familias, empresas, también del sector público, obviamente, pero la economía es un conjunto, desde que estalla la crisis, pues ha hecho una serie de ajustes, de reformas, de saneamientos muy, muy, muy profundos, ¿no? Por hablar solo de uno, el más significativo y que todos tenemos en la mente, ¿no? Cuando empezó la crisis, España tenía un 10% del PIB de déficit y balanza de pagos por cuenta corriente, ¿no? Esto era una situación insostenible. En definitiva, significa que el país en su conjunto está gastando un 10% más de la renta que genera. La demanda interna, digamos, es un 10% superior al PIB, ¿no? Bueno, pues esto evidentemente, aparte de que es insostenible, lo que generó, como se produjo durante varios años consecutivos, al final estos déficits hay que financiarlos, alguien los tiene que financiar y esto significa pues que te endeudas y de ahí arranca y ahí deriva, por tanto, el peor de los males, ¿no? que ha tenido que hacer frente la economía española en esta crisis, que es su elevadísimo endeudamiento, ¿no? Bueno, pues este desequilibrio enorme del 10% del PIB en la balanza de pagos por cuenta corriente, que dio lugar a ese enorme endeudamiento, a base de ajustes enormes que han hecho las familias y las empresas en su gasto, ¿no? Se ha ido primero reduciendo hasta que ya en la segunda mitad del 2012 y durante todo el 2013 la balanza de pagos por cuenta corriente ha cambiado de signo y ya está en superávit, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando ya
se ha hecho este enorme ajuste, ¿no? Pues que ya los agentes económicos españoles, familias, empresas, sector público, bueno, sector público no todavía, pero sí el sector privado, dice, bueno, ya no tengo que seguir incidiendo en la misma necesidad de ajustes porque ya no estoy gastando por encima de las rentas que genero. Por lo tanto, ya ha llegado un momento en el que el consumo ya no tiene que seguir cayendo como caía antes, la inversión de las empresas tampoco, ¿no? Y entonces la economía encuentra un suelo, encuentra un fondo, ¿no?, en ese proceso de recesión, de ajustes, a partir del cual se dan las condiciones ya para que empiece a recuperarse. Y eso es lo que estamos viendo, lo que hemos visto a lo largo del 2013, ¿no? Cómo la demanda interna privada, el consumo y la inversión de las empresas, pues ha empezado a recuperarse. Han sido precisamente estos dos motores de la demanda interna, el consumo y la inversión de las empresas, la que se han unido al motor que ya venía operando durante toda la crisis de las exportaciones para propiciar esa recuperación y ese crecimiento del PIB que estamos observando en los últimos trimestres, en la segunda mitad del año 2013, ¿no? Hay otra cuestión en la que también incidió, habló varias veces de los indicadores de confianza, los indicadores PMI, si no me equivoco, y comentó en la tertulia que España siempre había estado por debajo en estos indicadores, que la media de la Unión Europea, pero que esto había cambiado. Sí, efectivamente. Los indicadores de confianza, que son indicadores que no nos dicen cuánto crece la variable o el agregado que intentan representar, pero sí que nos marcan muy bien, son indicadores perfectos de la evolución cíclica de la economía, ¿no? Bien se trate de la confianza de los consumidores o de las empresas, etcétera, ¿no? De estos indicadores, pues los más importantes y los que más utilizamos son, por un lado, el conjunto de indicadores que hace la Comisión Europea, que publica todos los meses, a final de mes, ¿no? Se refieren a la confianza de los consumidores y a la confianza de las empresas por sectores, de los servicios, de la industria, de la construcción, del comercio al por menor. Con todos ellos luego hace un indicador sintético que se llama índice de sentimiento de clima económico, ¿no? Y por otro lado están el conjunto de indicadores PMI, Purchasing Managers Indices, ¿no?, que son una encuesta que se hace en todo el mundo, además, se hace en muchos países desarrollados y emergentes, que se hace a los directores de compras, a los gerentes en definitiva de las empresas, también pues preguntándoles cómo va su empresa, cómo van sus negocios, qué perspectivas tienen, toda una serie de variables, empleo, cifra de negocios, como digo, pedidos, expectativas, exportaciones, etcétera. Y estos indicadores, como digo, son muy buenos para indicarnos el perfil cíclico de la economía, ¿no? Pues bien, aparte de los indicadores de producción, de demanda, de exportaciones, etcétera, que utilizamos, estos indicadores son los que más nos señalan perfectamente este cambio de tendencia, ¿no? Hasta el punto que ya en los últimos meses del año 2013, si tomamos, por ejemplo, los indicadores PMI, los indicadores PMI están construidos de tal forma que varían entre 0 y 100. El nivel 50 muestra el límite de la recesión o de la expansión. Cuando el valor del indicador queda por encima de 50, digamos que bien la industria, bien los servicios, el indicador de que se trate, está en expansión. Cuando queda por debajo de 50 está en recesión, ¿no? Bueno, pues en los últimos meses del 2013 y enero también, que es el último dato disponible, han pasado ya este nivel de 50, están por encima de 50. Y lo más significativo es que, lo mismo también se observa en los indicadores de confianza de la Comisión Europea, que señalaba antes, es que así como durante toda la crisis los niveles de estos indicadores en España sistemáticamente quedaban bastante por debajo de los de la media de la zona del euro, ahora ya muchos de ellos incluso están por encima, ¿no? Es decir, que ya la confianza de los agentes españoles, sean consumidores o sean empresarios, digamos, ha recuperado los niveles o incluso se ha situado por encima de la media de la zona del euro, ¿no? Esto, junto a otros, como digo, otras variables más de la economía real, pues nos da muestra fehaciente de que ha producido sin dudas un cambio, un punto de inflexión en la economía española, como digo, a mediados del año pasado, y que en estos momentos pues estamos ya en una fase de recuperación, aunque lo que hay que decir, una fase de recuperación todavía muy tímida, con muchos problemas, ¿eh? Yo pongo el ejemplo mucho de un enfermo que no hace mucho acaba de salir de la UBI, pero que sigue todavía en el hospital, sigue todavía en planta, y que está recuperándose, está convaleciente, y por tanto que quizás puede empezar ya a echar a andar, la economía ya empieza a crecer un poquito, pero que lo que no puede hacer todavía es echar a correr, no tener toda la fuerza, no se dan las condiciones para que la economía eche a correr, es decir, para que crezca intensamente, pero sí que evidentemente pues ya el enfermo ya puede empezar a andar, es lo que estamos observando y es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no?
Entre las noticias positivas y que a usted le han sorprendido o le ha sorprendido son los resultados del comportamiento del empleo. Dijo la tertulia que también este dato le había sorprendido o les había sorprendido a otros colegas. ¿Es el dato más positivo en su opinión? Pues sí, efectivamente, ha sido una de estas sorpresas, ¿no? Antes me refería a una sorpresa en el sentido de que el final de la recesión y el inicio de la recuperación se había adelantado quizás un trimestre respecto a lo que pensábamos, pero la mayor sorpresa de todas ha sido justamente esta, ¿no? Que vemos que en los últimos meses del año ya se ha empezado a crear empleo, ¿no? Y esto lo vemos tanto en la encuesta de población activa, la gran encuesta que nos dice todos los trimestres cómo evoluciona el mercado laboral en España, como los datos también muy buenos, de mucha calidad, mensuales, de afiliaciones a la Seguridad Social, ¿no? Las afiliaciones a la Seguridad Social, si hacemos las tasas mes sobre mes, por supuesto estas tasas hay que hacerlas siempre sobre series corregidas de estacionalidad, ¿no? La pauta muy estacional que hay en España en el comportamiento del empleo y en general de la economía, ¿no? Para ver la tendencia hay que desestacionalizar las series. Entonces, una vez que desestacionalizamos las series, observamos que las afiliaciones a la Seguridad Social ya llevan 4 o 5 meses creciendo, ¿no? Y esto lo corroboró la EPA del cuarto trimestre, porque también la EPA del cuarto trimestre dio un aumento del empleo, todavía modesto, es verdad, pero el primer aumento desde que se inició la crisis, ¿no? Ya en 2007, digo, un aumento del empleo de los ocupados de 0,3%, cuarto trimestre sobre el tercer trimestre, ¿no? Esta para mí es una de las grandes sorpresas, ¿no? del momento de la coyuntura actual, porque los analistas, no solo nosotros en Funcas, yo personalmente, sino la mayoría de analistas, no esperábamos que empezara a recuperarse el empleo, sino hasta bien entrado 2014, ¿no? Seguramente decíamos todo el mundo, incluso al gobierno, a miembros del gobierno, les he oído decir yo que hasta la segunda mitad del 2014 no se empezaría a ver un aumento del empleo, ¿no? Bueno, pues esto afortunadamente se ha adelantado, ¿no? Se ha adelantado 2 o 3 trimestres y vemos que incluso el empleo ya está creciendo un poquito, es verdad, pero por algo se empieza, ¿no? En el último trimestre del 2013, ¿no? Especialmente hay unos datos que usted también comentó relacionados o relativos a los afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial. Este sector ha dejado de destruir empleo. También el sector servicios se ha comportado muy bien en este sentido. Sí, efectivamente, cuando vemos el comportamiento de los afiliados por sectores, aparte de la sorpresa general, ¿no? De que ya llevan unos cuantos meses aumentando, pues luego cuando observamos por sectores, a su vez nos sorprende que justamente la industria, que pensábamos todo el mundo de que iba a ser un sector, por la propia dinámica del sector, difícilmente iba a poder crear empleo, sino que, bueno, pues posiblemente iba a estar destruyéndolo durante bastante tiempo, ¿no? Que básicamente iba a ser en los servicios donde se crea empleo, ¿no? Y esto es así, efectivamente, en los servicios el ritmo de creación de empleo, de aumento de los afiliados, al ritmo anual está en estos momentos en torno al 2%, una tasa ya bastante alta en estos primeros inicios de la recuperación, ¿no? Pero es que la industria, que pensamos que iba a seguir destruyendo empleos, al menos por lo que respecta a los afiliados, pues lo que se observa en los últimos meses es que ya ha dejado de destruir, incluso se apunta tímidamente que empieza a crear un poquito, solo es un mes, el mes de enero es cuando se vio esto, ¿no? Hay que esperar más meses para que esto se consolide, pero curiosamente la industria, ¿no? Y únicamente queda el sector de la construcción, donde sigue destruyéndose bastante empleo, aunque también aquí lo que observamos es que cada vez el ritmo de destrucción se va frenando, se va desacelerando y seguramente a lo largo de este año, digamos, pues en unos cuantos meses, hacia mediados del 2014, probablemente también la construcción ya deje de destruir empleo y se sume ya en la segunda mitad al conjunto de sectores, ¿no? En esta creación de empleo, ¿no? Ahora bien, de todo esto que estoy diciendo, quizás algunos estén diciendo, bueno, pues esto marcha muy bien, esto nos hace ser muy optimistas, muy eufóricos. Cuidado porque es cierto que está habiendo una serie de sorpresas positivas, pero esto no quiere decir que la crisis haya quedado atrás, que la crisis haya sido vencida. Para esto va a costar todavía mucho tiempo y sobre todo pensemos en eso, ¿no? Que tenemos que recuperar fuerzas, el enfermo que decía antes que sigue convaleciente y expuesto además a muchos riesgos,
de tipo interno, propios de la economía española, y sobre todo en estos momentos más de tipo externo, ¿no? Es decir, que no solo el enfermo es que tenga pocas fuerzas, sino que además en el camino que tiene por delante puede encontrarse todavía con muchos obstáculos que le van a ir frenando, ¿no? Es decir, que seamos un poco optimistas en el sentido de que la recesión ha terminado, se ha iniciado una tímida recuperación, pero que cuidado, nos falta mucho por hacer todavía. Y esto además es una idea importante. Nos falta mucho por hacer, y es que el gran peligro que tenemos ahora es que todos, familias, empresas y sobre todo el sector público, la clase dirigente, al ver que la economía se empieza a recuperar, baje la guardia, no siga haciendo los ajustes, saneamientos que no están conclusos todavía. No olvidemos que todavía falta mucho por sanear y ajustar en nuestra economía y sobre todo hacer reformas. No bajemos por tanto la guardia, sigamos trabajando duro, porque esto es lo que evidentemente hará que la recuperación se vaya consolidando, ¿no? Ángela Borda, no le quiero entretener más, pero hay dos cuestiones que usted abordó en la tertulia por las que me gustaría preguntarle. Habló del debilitamiento como elemento negativo preocupante en el último trimestre de algunos indicadores. Usted incluso lo llamó cansancio. También comentó que se está produciendo una salida anómala de la crisis, es decir, que el modelo económico o el modelo productivo de la economía española parece que no se producen dentro de ese modelo los cambios que serían necesarios. Sí, efectivamente esta salida de la recesión, ¿no? El inicio de recuperación se está produciendo de una forma un poco anómala. ¿En qué sentido anómala? Pues anómala en que si hasta ahora, como decía antes, ha sido el motor de la exportación, ¿no?, de la demanda externa, el único que tiraba algo de la economía española, ¿no?, y que aportaba positivamente al crecimiento del PIB, curiosamente ahora es la demanda interna el único motor que ha quedado prácticamente como el que impulsa, ¿no?, el que tira de la economía, como decía antes, sobre todo el consumo de los hogares y la inversión en equipo y maquinaria, etcétera, de las empresas, ¿no? Pero justamente ahora estamos viendo que el motor de la exportación está fallando. El tercer y cuarto trimestre del año pasado, las exportaciones empezaron a caer y de tal forma que ya en estos momentos caen, y además caen más de lo que lo hacen las importaciones, con lo cual la aportación de la demanda externa neta, del saldo exterior, al crecimiento del PIB se está haciendo negativa, ¿no? Esta es un poco la anomalía que se está observando en estos primeros inicios de la recuperación, ¿no? ¿Por qué se produce este cansancio, esta caída de las exportaciones? ¿Porque hemos perdido competitividad? Porque no, es simplemente pues porque todos sabemos muy bien qué está ocurriendo en la escena internacional, sobre todo en los mercados emergentes, ¿no? La exportación española se ha estado comportando muy bien, está creciendo y aumentando cuotas de mercado internacional, sobre todo porque se había volcado mucho más hacia los países emergentes, ¿no? Enormes áreas económicas donde seguramente la presencia de los exportadores españoles será todavía escasa y donde había y sigue habiendo muchísimo camino, muchísimo por recorrer, ¿no? Pues bueno, ha coincidido que este inicio de la recuperación de la demanda interna en España se ha producido cuando las exportaciones a los países emergentes están cayendo, ¿no? ¿Y por qué caen las exportaciones a los países emergentes? Bueno, pues porque evidentemente todos sabemos de los problemas económicos que en 2013 y en estos momentos todavía siguen teniendo muchos de esos grandes países, tanto en Latinoamérica como en Asia. Su ritmo de crecimiento y por tanto la demanda de nuestros productos se ha debilitado enormemente, sus monedas se han visto depreciadas y por tanto el euro ha apreciado frente a ellas y hemos perdido también en competitividad. Todas estas son razones por las cuales la exportación se ha venido abajo, ¿no? Espero que sea de forma coyuntural, ¿no? Pero esa es un poco la anomalía, que justamente ahora cuando más hacía falta, ¿no?, que junto al consumo interno y a la inversión de las empresas actuara también el motor de la exportación, pues ahora este motor que nos ha funcionado muy bien durante toda la crisis, ahora es cuando justamente empieza a fallar, ¿no? Y quizá esto le reste un poco, ¿no?, en estos primeros meses del año, en la primera mitad del año 2013, quizá esto frene un poco la potencia de la recuperación de la española, ¿no? Un poco estos los temores, ¿no?, el problema, un poco la anomalía que estamos observando en estos últimos meses, ¿no? ¿Usted se atreve a hacer un diagnóstico de una previsión sobre el comportamiento de 2014 en estos momentos? Bueno, la
las previsiones apuntan a que prosiga, como decía antes, que prosiga la recuperación, pero eso sí, de forma bastante modesta y moderada, ¿no? Ahora me he referido a uno de los obstáculos en el camino, ¿no? De los que decía antes, que aunque podemos encontrarnos, ya lo estamos viendo ahí de forma inmediata, no lo estamos viendo, está ya incidiendo, como decía, en esa caída de la exportación a países emergentes, ¿no? De tal forma que no pensemos que el crecimiento pueda coger demasiada intensidad y de forma más o menos rápida, ¿no? Por eso todos los analistas prevemos que sí, que la recuperación, el crecimiento del PIB y posiblemente del empleo también va a continuar en el primer trimestre de este año, en el segundo, a lo largo de todo este año, pero de forma suave, ¿no? Es decir, a razón del orden de promedio unas 3 décimas de crecimiento del PIB cada trimestre, ¿no? Un trimestre sobre el anterior, ¿no? Y este perfil trimestral de recuperación moderada, suave, pues nos llevaría a un conjunto del año en el cual el PIB podría crecer del 1% más o menos. El consenso ahora de analistas está en el 0,9, en Funcas tenemos un 1% de crecimiento, hacia esa cifra más o menos en esa cifra está produciendo el consenso, ¿no? Y estas previsiones ya hacía bastantes meses que las teníamos y por tanto de momento no tenemos por qué cambiarlas, ¿no? Lo que sí estamos cambiando un poco de cara a las previsiones del 2014 casi todos es justamente las previsiones de empleo que teníamos del mercado laboral, ¿no? Porque precisamente estamos, como hemos explicado, hemos observado que se ha iniciado antes de lo previsto, bastante antes de lo previsto, la creación de empleo y puede darse ya con un crecimiento del PIB del escaso, del 1%, puede darse lo que antes no preveíamos que se diera, que es una cierta creación de empleo, ¿no? Entonces, en el conjunto del año también podemos ver que el empleo aumenta 3-4 décimas, esto podría ser 60-70.000 empleos en el año, no es mucho la verdad, por eso tenemos que ser conscientes de qué recuperación estamos hablando, sobre todo en los inicios, ¿no? Para no ser demasiado eufóricos o demasiado optimistas, ¿no? Pero una creación de empleo al fin y al cabo, ¿no? Para mí la principal novedad que tenemos que introducir en las previsiones del 2014, ¿no? Pues de todas estas cuestiones de las que hemos estado hablando ahora con nuestro invitado, con Ángel Laborda, se habló en la tertulia café de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, una tertulia café de carácter mensual que se celebra en la Sala Sáez Torrecilla de la Facultad y que pueden volver a ver, si están interesados, en la página web de la Facultad, entrando en uned.es y después entrando en Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Se lo recomiendo. Y ya le damos las gracias a Ángel Laborda, decíamos en la presentación, es director de Coyuntura y Estadística de Funcas, colabora puntualmente con nosotros en estos programas de radio y ya le damos las gracias. Hasta una próxima ocasión. Pues muchas gracias a la UNED por esta invitación. Sin distancias.